Lección 6 para el 9 de mayo del 2020. ¿Por qué se necesita interpretación? Este es el título para la lección de esta semana. Se necesita interpretación porque no es lo mismo leer una historia, un cuento, un documento legal, una obra. Y también no es lo mismo que lo lea un niño, un joven, un adulto, o un abogado, o un teólogo, etc. También porque no es lo mismo leer en el idioma original que en una traducción. Y es por eso que la Biblia necesita de la dirección divina, ya que fue inspirada por dirección divina, el Espíritu Santo. Y hay más factores también acerca de cómo afectan la interpretación de un escrito, en este caso la Biblia. Y nadie puede leer la Biblia de una forma absolutamente neutral. No podemos hacer eso, porque debemos interpretar la Biblia con temor, con respeto, con amor, sabiendo que quien escribió es Dios mismo y que Él nos da un mensaje a través de su palabra. En esta semana, las presuposiciones, las traducciones del original, el bagaje cultural, el pecado. Y en Lucas 24:21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hablando de las presuposiciones, durante sus 3 años y medio de predicación, sus seguidores creían que Él era el Mesías, y sí lo era. Sin embargo, ellos tenían un concepto diferente de la obra del Mesías, porque estaba distorsionado por las presuposiciones que ellos tenían, porque pensaban que venía Él como un militar, como un agente, como un teniente, a liberarlos del yugo romano. Y estas presuposiciones impidieron a los discípulos y a los demás judíos reconocerlo cuando lo vieron resucitado, porque necesitaron la obra del Espíritu Santo en sus mentes para comprender la misión de Jesús a la luz de los textos bíblicos. Y a la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestras ideas preconcebidas. Y es por eso que el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar. Si leemos la Biblia con una mente abierta y un corazón honesto, no debiéramos leer la Biblia con un corazón crítico, con un corazón de a ver qué puedo utilizar para atacar a un hermano o a una persona. No. Las traducciones del original, si habla lengua alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, en 3 idiomas diferentes, y si no somos capaces de leer con fluidez estas lenguas, obviamente necesitamos interpretarlo a nuestro idioma, el español o castellano. Estas dos traducciones, las traducciones tienen 2 inconvenientes básicos. Primero, las palabras originales no siempre son exactamente iguales a la traducción en las palabras de otro idioma, y es por eso que el intérprete está influenciado por ideas preconcebidas. Siendo conscientes de estas limitaciones, lo ideal sería usar varias traducciones para hacernos una idea mejor del significado del texto original, y es por eso que es mejor utilizar diferentes versiones para lograr una mejor interpretación de la Biblia. E independientemente de la traducción, siempre podemos entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Las traducciones del original. Existen 3 tipos de traducciones bíblicas. La primera es la formal. Aquí la formal es fiel al texto original, es casi literal. Por ejemplo, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. En
El siguiente tipo de traducción es la traducción dinámica. En esa traducción enfatiza el significado. Traducción idiomática. Por ejemplo, el mismo versículo: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Así sonaría, así diría en la traducción dinámica. Y en la traducción parafraseada se expresa en un idioma coloquial, interpreta en lugar de traducir. Por ejemplo, quedaría así la traducción: Jesús le respondió: madre, no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. ¿Vieron cómo está un poquito diferente las tres traducciones? Si bien las últimas dos, la dinámica y la parafraseada, son mucho más amenas para leer y comprender pasajes sencillos, están muy influenciadas por preconceptos erróneos. En un estudio doctrinal siempre debemos usar una traducción formal, la más fiel al original. Así que ya oyeron, la traducción más adecuada que nosotros debemos usar es la traducción formal, la primera. Esa es la más fiel al original. Ahora, el bagaje cultural. En Éxodo 25 dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos que, miren, los escritores bíblicos estaban sumergidos en diversas culturas y por lo tanto sus escritos se pueden entender mejor en su contexto cultural. Por ejemplo, para la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por eso, a Dios se le atribuye acciones que no realizó, como permitir que los hijos sufriesen los defectos de los padres o endurecer el corazón del faraón. Más que nada, el bagaje cultural es la adaptación de la traducción que nosotros queremos hacer. Aún si no conocemos los detalles de las culturas, la Biblia sigue teniendo significado para nosotros, pues trata de temas que trascienden toda cultura. Por ejemplo, la creación divina, el pecado y la necesidad de salvación. Ahora vamos a hablar del pecado. En Juan 9:41 dice: Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El pecado es una barrera importante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico. El pecado afecta a la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. Y es por eso que yo les digo que no debemos interpretarla o sacando lo que a mí me conviene para atacar a alguien. No utilizarlo de manera con un espíritu crítico. Por ejemplo, el orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión, todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra. Y por esta razón debemos acercarnos a la Biblia con fe, sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura y por Dios. Porque si nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo, Él actúa en nosotros. Y a pesar de nuestro pecado, Él nos convierte y nos conduce a toda verdad. Ahora, ¿por qué se necesita interpretación? Yo les decía al principio, porque la Biblia es un libro escrito con inspiración divina. Y por lo tanto necesitamos la dirección divina. Por eso, antes de estudiar la Biblia, debemos de hacer una oración. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Lucas 24:45. Ahora, si nosotros interpretamos la Biblia de manera errónea, es posible que lleguemos a conclusiones incorrectas, falsas, y no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Y una interpretación correcta de la Biblia nos proporciona unidad de doctrina, unidad de enseñanza, unidad en la iglesia y unidad en la misión. Por eso nosotros necesitamos un estudio correcto de la Biblia, se le llama hermenéutica, para analizar cada texto con su contexto concreto
y en relación con todo lo que la Biblia enseña sobre el tema estudiado. Hay un dicho por ahí que un texto que no se lee con el contexto es un pretexto. Ahora, Elena G. de White, en Palabras de Vida de Gran Maestro, página 83, dice: ¿preguntas tú, qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Y bien, hermanos, esta fue la lección número 6. Espero que les pueda ayudar con su estudio personal. Y recuerden comentar, y yo les voy a responder a los que me comenten. Me despido de ustedes y subiré el otro resumen mañana temprano. Nos vemos y que Dios los bendiga.